La cuarentena nos puso a muchos en una situación de aprendizaje respecto de lo que es tener gente a cargo a distancia y lo que es tener un jefe a distancia. La mayoría de las personas trabajábamos de manera presencial, de manera que, lo cual por supuesto es saludable, ¿no? De manera que sí, la falta de hábito originó en el cambio que fue brusco una sobreadaptación en algunos casos y una adaptación obligada en otros, que conllevó con el tiempo la percepción distinta de la relación y de una sensación de pérdida de control, podríamos decir, por parte de empresarios, jefes, gerentes y líderes, y una consecuencia que recae en este sentido sobre los colaboradores, seguidores, etcétera. En este sentido, entonces, me sentí tentada a hacer un pequeño audio o video con contenidos diferenciados para ambos casos. Los líderes o jefes, sí, la sensación de pérdida de control se percibe, está como muy a flor de piel, se percibe en pequeñas acciones que no pueden precisamente verse de los demás porque de los 5 sentidos nos quedan para usar 4: oído, tacto, gusto y olfato. Los que son útiles en la gestión de personas son, por supuesto, el oído y las sensaciones o la parte kinestésica, que tienen que ver con nosotros tres, pero sí, no precisamente el tacto o el gusto nos sirven del todo en esto de estar percibiendo cómo está la otra persona. Pero sí perdimos un sentido que para nuestra sociedad actual es muy importante, ese sentido de la vista, que es al que más crédito le damos culturalmente y en esta época. Así que no es poca cosa. Resulta que hay un montón de formas de tener contacto con la gente. Uno realmente se puede vincular muy bien, sociabilizar y demás. Todos sabemos que nada reemplaza un abrazo y ni una fiesta de 15 no es lo mismo por Zoom, por supuesto, que en contacto directo con las personas. Lo sabemos y si lo dudábamos, lo estamos aprendiendo ahora. Ahora bien, ¿qué pasa con el trabajo? Esto de mm, que alguien tenga que reportarse a las 9 de la mañana y no aparezca hasta las 10, o que me vea el visto, o que yo vea el visto en WhatsApp, pero la otra parte no me está contestando de inmediato, bueno, le genera a los jefes una serie de sensaciones de incertidumbre respecto de si el otro está haciendo lo que tiene que hacer o no, y una consecuente reacción negativa, muchas veces, en algunos más, en otros menos, muchas veces asociada a que el empleado no está cumpliendo con su parte del contrato, digamos, está cobrando un salario disminuido, rebajado o no, pero no está cumpliendo con lo que consideramos es su parte del compromiso, que es cumplimiento de un horario. Bien, en este sentido debemos como reflexionar un poquito acerca de algo que ya venía proponiéndose antes de todo esto y que es la administración por objetivos. Quiero que quede claro, porque puede resultar confuso. Por una parte, el orden y la organización en el horario ahora más que antes es muy importante por una cuestión de tranquilizar la propia mente y en consecuencia las propias emociones. Y cuando desaparece temporalmente, aunque sea un rato, un colaborador, genera una serie de malestares en los jefes que terminan impactando en un mal humor que se va a descargar sobre el colaborador, aunque el otro, por supuesto, no tenga ni idea de la tortura psicológica que está viviendo este jefe. Entonces, sí es importante que exijamos que de tal hora a tal hora haya una disposición o una disposición en el sentido que lo esté dispuesto y disponible para cualquier pregunta, consulta, reunión o interacción. Lo mismo con el cumplimiento de las reuniones pactadas, aún siendo de forma virtual. Respecto de las reuniones, en este sentido, tampoco se respetan ciertas cosas que antes parecían no suceder y ahora están sucediendo. Todos entendemos que estamos trabajando desde casa y por ende hay
una mascota, los hijos, cónyuges y a veces más parientes también. Y esto puede generar distracciones. Hay gente que vive sola, igual genera distracciones. ¿Qué está pasando con las reuniones, por ejemplo, por Zoom? Que ellos no sé si son conscientes de que todos los están viendo y que se levante a buscar algo, que se levante a, no sé, ir al baño y vuelva, que se le corte la conexión o que esté toqueteando la pantallita porque todo esto distrae muchísimo. Entonces hay que reeducar a la gente para que cuando entra a reunión por Zoom intente disminuir al mínimo posible cualquier tipo de contaminación visual para esta pantalla que ahora vemos todos. Antes, en una sala de reuniones, esto era muchísimo más improbable. Primero porque los parientes no estaban ahí, las mascotas tampoco, y porque es raro que el otro se levante a cada rato a buscarse un mate o lo esté tomando al mate, que también puede resultar extraño, ¿bien? Em, o comiendo, o almorzando, o con la cámara apagada. Bueno, son todas cosas que generan inseguridades. Por lo tanto, los jefes tienen que poder decir que ahora necesitan reglas nuevas, como por ejemplo el cumplimiento estricto de un horario, y estricto no en el sentido de persecución, sino en el sentido de seguridad que uno necesita para saber que el otro está presente. Reportarse más a menudo, aún indicando acá estoy o estoy haciendo tal cosa o cualquier cosa, llamame, algo que indique que el otro está del otro lado. Un nuevo protocolo que formalice y, ordene y organice visualmente mejor las reuniones que se lleven a cabo de manera virtual por lo antes expuesto. Y la posibilidad conversada de que el otro cambie un horario, porque también es una posibilidad de esto de trabajar de casa, el poder estar eligiendo un horario de mayor tranquilidad. Por ejemplo, los chicos se fueron a dormir y ese es el mejor horario para que el empleado fluya en la elaboración de un informe, por ejemplo. ¿Está bien? Claro que sí, pero debe ser acordado con el jefe en el sentido de el jefe va a saber que esta persona va a estar haciendo este trabajo a esta hora y va a restar a lo mejor 2 horas de su horario más normal, con lo cual uno al estar sabiéndolo, vaya a estar preparándose para esa nueva rutina, el jefe se siente por supuesto mucho más tranquilo porque es parte, digamos, de este plan y no es una decisión unilateral, que es lo que genera este malestar del que estamos hablando. En resumen, se vienen nuevas reglas. En resumen, los jefes tienen que ponerse firmes con esto, porque son normas de convivencia sin convivencia, que son tan requeridas como las normas de convivencia, que podían tener que ver con detalles como que si alguien ensucia una tacita de café, por favor la limpie. Bien, se vienen nuevas reglas. Estas reglas tienen que ver con la distancia y tienen que ver con la inseguridad que a los jefes les genera esta distancia. Así que bueno, el desafío que se presenta ahora es llevar el ejercicio de liderazgo adelante con los mismos principios que se hablaron siempre, pero ahora le vamos a agregar algunas gotitas de organización interrelacional que tiene que ver con esto de contar con un elemento electrónico, en este caso, para tener contacto con la otra parte y poder hacer un seguimiento a la labor que desempeña y, por supuesto, a la persecución de los objetivos que se llevan a cabo de forma conjunta entre el líder y el colaborador, o a veces todo un equipo entero. Por lo tanto, pasa a estar en primer lugar y a ser sagrado entonces estas nuevas reglas o la implementación y la, exigencia, busco otra palabra, pero bueno, es lo que es la exigencia de que sean importantes o tomadas en cuenta como importantes por el otro para la tranquilidad del propio jefe. En cuanto a lo que mencionaba sobre la administración por objetivos y la administración por tiempo, que es un tema anterior, bastante anterior, ya lleva un tiempo, como tema de gestión de personas y de recursos humanos, es anterior a todo lo que está sucediendo, permite diferenciar a los grupos, las empresas y las gestiones gerenciales entre los que valoran o aprecian el cumplimiento del horario como
un tiempo rentado, es decir, estás comprando un tiempo de un colaborador contra los gerentes que se manejan por administración por objetivos, que lo que hacen es apreciar o valorar más el resultado obtenido independientemente de a qué hora se haga o cuánto tiempo demande. La verdad es que las empresas se mueven por objetivos concretados. ¿De qué sirve tener un plantel de personas puntuales que cumplen un horario a rajatabla y que no producen nada o no producen suficiente? La empresa no se va a mover por eso y el sueldo lo cobran igual. Lo que mueve las estructuras son personas proactivas, productivas, que suman cada uno desde su rol y que se comprometen asociándose con la ganancia de todos, razón por la cual se valora en estos casos más la productividad que el tiempo que lleve esta productividad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un vendedor que logra una meta semanal de venta o la supera y me pide a cambio el viernes libre, bajo la administración por objetivos, no habría razones para no darle ese viernes libre, porque lo que necesito de él lo logró en un tiempo menor y eso a mí me sirve. No es una avivada, entre comillas, de la persona, ni tampoco es una falta a este contrato, porque le pago por lo que produce y le pago para que produzca y sea productivo. De hecho, esto incrementa la idea de meritocracia en la empresa, porque los demás pueden ver que el día libre se lo lleva aquel que se esforzó en lograr un resultado. Ganamos todos, sobre todo porque el mensaje es un mensaje sano, es un mensaje que tiene que ver con la producción y no con el reposo a cambio de dinero. Estas son cosas que debemos replantearnos también en este contexto, ya que si como jefe incomoda pensar en si está cumpliendo con el tiempo y el horario, podemos repensar cruzándonos hacia la modalidad de administración por objetivos, aunque sea un poco, y empezar a pensar en, ok, necesito que este colaborador durante esta semana cumpla significativas la cantidad de metas que uno pueda poner. Y si no se cumple, pasará para otro día o para la semana siguiente. Pero lo importante es que como jefe a distancia o como líder a distancia, estamos hablando más de una figura de liderazgo, ¿no? De una figura que inspira a los demás. Uno puede llevar una especie de pizarra real o virtual en la cual lo que vaya tildando son, o chequeando en el sentido del checklist,